Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Pasamos al apartado, el anterior era Cristo con todos sus ángeles, y este es los ángeles en la vida de la Iglesia. El punto 334 dice: He aquí que toda la vida de la Iglesia, de aquí que toda la vida de la Iglesia se beneficie de la ayuda misteriosa y poderosa de los ángeles. Esa asistencia que ha tenido los ángeles a la vida de Jesucristo. Cristo es la cabeza de la Iglesia. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Luego, obviamente, los que asistieron a la cabeza asisten al cuerpo de Cristo. Y, por ejemplo, pues Hechos capítulo 5, versículo 18 al 20. Echaron mano a los apóstoles y les metieron en la cárcel pública. Pero el ángel del Señor por la noche abrió las puertas de la prisión, les sacó y les dijo: Id, presentaos en el templo y decid al pueblo todo lo referente a esta vida. Obedecieron y al amanecer entraron en el templo. Es decir, los ángeles llegan a asistirles liberándoles de la prisión. O por ejemplo, Hechos de los Apóstoles capítulo 8, versículo del 26 al 29. El ángel del Señor habló a Felipe diciendo: Levántate y marcha hasta el mediodía por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es desierto. Se levantó y partió, y he aquí que un etíope eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos sus tesoros, regresaba, y entonces el ángel le envía a Felipe para evangelizar a aquel etíope y le bautiza. Pero el ángel le envía a la Iglesia a predicar. O sea que también en los Hechos de los Apóstoles vemos cómo los apóstoles son asistidos por los ángeles como Jesucristo era asistido por los ángeles. Lo que quiere decir que nosotros tenemos que darnos cuenta de que la Iglesia de Cristo es asistida por sus ángeles. Y en esto pensamos poco, ¿no? Claro, uno dice estas cosas y dicen, pero bueno, estos discursos son unos discursos un poco desencarnados, ¿no? Fuera de la realidad. Oiga, mire usted, hablamos desde la fe y desde la revelación de la Sagrada Escritura. La revelación de la Sagrada Escritura nos da un conocimiento de la realidad mucho más profundo que el que podemos tener únicamente a través de unos juicios racionales. Lo que estamos diciendo no es irracional, no. Es un conocimiento que es más allá de la razón. Es suprarracional, pero no es irracional. O sea, los santos ángeles están asistiendo al Papa, están asistiendo a la Iglesia. Bien, el punto 335. En su liturgia, la Iglesia se une a los ángeles para adorar al Dios tres veces santo. Invoca su asistencia. Así en el Súplices te rogamos, te pedimos humildemente del canon romano, o el In Paradisum deducant te angeli, al paraíso te lleven los ángeles, de la liturgia de los difuntos, o también en el himno querubínico de la liturgia bizantina, y celebra más particularmente la memoria de ciertos ángeles, como San Miguel, San Gabriel, San Rafael, los ángeles custodios. O sea que en la liturgia, primero, aquí como veis el catecismo también hace referencia a la liturgia oriental, a la liturgia bizantina. Primero que nosotros tenemos la memoria de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y los santos ángeles custodios. Eso es lo primero. Pero no únicamente eso, es que además también, pues, por ejemplo, en el canon romano, en ese primer canon, en el que le llamamos canon romano, hay una expresión que dice que este sacrificio se ha llevado por tus ángeles ante tu presencia. Aquí en San Sebastián hay una iglesia en la que el altar, en vez de tener unas columnas, pues para sujetar el altar, tiene unos ángeles que están debajo del altar, como si fuesen ellos los pivotes que sostienen el altar, unos ángeles. Y la verdad es que es una evocación maravillosa
de esa parte del canon romano que dice que este sacrificio se ha llevado por tus ángeles ante tu presencia. Los ángeles son como la patena de la Iglesia que eleva el sacrificio de Cristo y lo ofrece al Padre. Y también aquí hay una referencia hermosa, muy hermosa, a la liturgia de los difuntos. Al paraíso te lleven los ángeles. O sea, podemos pensar que los ángeles, igual que decimos, ¿no?, que en el momento de la ascensión de Cristo a los cielos es un momento en el que toda la angeliología llega a su culmen porque Cristo asciende más alto que todos los ángeles y es, digamos, de alguna forma pues entronizado, ¿no?, en torno a ellos, ¿no? Ellos forman parte del escabel de sus pies, ¿no? Bueno, pues también nosotros podemos pensar que el momento de partir de esta vida y de presentarnos delante de Dios, no nos presentamos solos. Cristo nos envía a sus ángeles para presentarnos. Al paraíso te lleven los ángeles. Qué importante es que crezcamos en sensibilidad, ¿no? Tengamos en cuenta que uno de nuestros problemas principales es el materialismo. El materialismo nos hace, es una gran tentación para hacernos ateos, o por lo menos incrédulos, o por lo menos pues muy reticentes, ¿no?, a lo sobrenatural, porque el materialismo hace que uno crea en lo que puede tocar y palpar, ¿no? Y entonces, ¿qué es eso de los ángeles? Eso es una cosa. Tenemos que pedir la gracia a nuestros ángeles también, de que nos sanen de la herida del materialismo, que conlleva una incredulidad en nosotros, fácilmente una incredulidad. O a veces, por ejemplo, hoy en día, la versión de ese materialismo pues consiste en, ¿qué voy a decir yo? Pues reducir los ángeles a una especie de creación propia, como si fuesen una especie de mitificación de la propia espiritualidad, una cosa así, ¿sabes? Como si fuesen, bueno, pues un recurso, un recurso nuestro que estamos como proyectando. No, mire usted, los ángeles son seres creados por Dios, seres espirituales, que tienen una entidad, pues como, tan real como la tuya y la mía. Bueno, bien, pues digamos que en la liturgia, que es lo que estamos aquí hablando, el punto 335, pues es que es obvio. En la liturgia se habla de los ángeles como aquellos que están asistiendo a la liturgia divina, los que proclaman a Dios santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. O sea, los ángeles son adoradores del Cordero que está sentado en el trono y nos enseñan a adorar, porque es muy importante que alguien te enseñe a adorar. ¿Os habéis dado cuenta como cuando alguien entra en una iglesia y ve que la gente está muy devota, tiene una actitud externa de devoción? Por ejemplo, cuando vamos al extranjero y uno va y entra en una iglesia en Asia, en China, en Corea, y te impresiona ver los fieles, y muy jóvenes, por cierto, cómo están recogidos con las manos juntas, y entonces uno ve ese ambiente y lo que le sale es recogerse él también. Claro, sientas en una iglesia y ves que hay un ambiente de que todo el mundo habla, todo el mundo está en juerga, eso no te invita a recogerte, sino te invita a disiparte. Algo así ocurre con nosotros, con los ángeles. Los ángeles son también maestros de adoración. Nosotros cuando vamos a adorar a Dios también nos fijamos en el modelo de los ángeles para que aprendamos también a tener el espíritu de adoración. Por ejemplo, me estoy acordando de cómo los niños de Fátima fueron preparados un año antes de las apariciones con la Virgen María, fueron preparados con las apariciones de un ángel que les enseñaba a adorar. Los que sois conocedores de la historia de Fátima, es curioso que los niños tuviesen una preparación con un ángel que les enseñaba a adorar a Dios, y así de esa manera se preparaban pues para tener esa presencia ante María, no para adorar a María, que a María no se le adora, pero sí para prepararse a ver ese rostro que es reflejo de la gloria del Padre, que es el rostro de María. Bien, la liturgia pues es también una escuela de
de angeliología, una escuela de ver cómo los ángeles se integran en la adoración de Dios. Y por último, concluimos con el punto 336. Desde la infancia a la muerte, la vida humana está rodeada de su custodia y de su intercesión. Cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducirlo a la vida. Desde esta tierra, la vida cristiana participa por la fe en la sociedad bienaventurada de los ángeles y de los hombres unidos a Dios. Afirmación central aquí. Cada uno, esto lo dice aquí un texto de San Basilio, cada uno de nosotros tiene un ángel protector, un ángel custodio. Es verdad que pues no tiene el mismo grado de definición dogmática el de la existencia de los ángeles que el hecho de la existencia de que cada uno tengamos un ángel custodio. No tiene el mismo grado de definición de fe dentro de la jerarquía de las verdades de fe de la Iglesia. Pero la fe católica afirma también la existencia de un ángel custodio para cada uno de nosotros. Y es curioso que aquí dice, y ese ángel nos cuida desde la infancia hasta la muerte. Y aquí recurre a dos textos. Mateo 18:10 dice, guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo os digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. O sea que los niños ya tienen un ángel de la guarda. Jesús dice, guardaos de menospreciar a uno de estos niños, porque sus ángeles están viendo, fijaros esto aplicado al aborto. Guardaos de hacer daño a ese niño que está en el seno de su madre, porque su ángel, está viendo la gloria de Dios en el cielo. Verdaderamente, uno se estremece pensando en esto. Nuestra concepción del aborto cambiaría bastante, ¿no? Si pensásemos en esto. Oiga, ¿cómo no va a ser persona? ¿Cómo no va a ser persona ese que tiene un ángel contemplando la gloria del cielo, contemplando al Padre en el cielo? Impresionante, ¿eh? Mateo 18:10, guardaos de menospreciar a ninguno de estos niños pequeños, porque yo os digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y por contraste, se nos ofrece Lucas capítulo 16, versículo 22, y allí dice, sucedió pues que murió el pobre, es el texto de Lázaro y Pulón, ¿no? Sucedió pues que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado, y estando en el tormento del infierno. Es curioso que a la hora de narrar en esa parábola del pobre Lázaro, se utilice la expresión de que fue llevado por su ángel al seno de Abraham. Que los ángeles te conduzcan al paraíso, decimos nosotros, ¿no? En el canto litúrgico de difuntos. Fue llevado por... Es curioso, ¿no? Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Como veis, la fe católica tiene firmes bases bíblicas. Aquí la fe católica es bíblica, es plenamente bíblica. A veces se le ha acusado, ¿no? Ridículamente, pues que el dogma católico se ha hecho sin no sé, al margen, como una tradición al margen de la Biblia, en absoluto. Fijaros cómo el catecismo de la Iglesia Católica está absolutamente salpicado, ¿no? O sea, está totalmente fundamentado en los textos bíblicos. O sea que desde nuestra infancia hasta nuestra muerte estamos asistidos por los ángeles e interceden, son intercesores. Por ejemplo, tenemos el libro de Job, capítulo 33, versículo 23 al 24. Si hay entonces junto a él un ángel, un mediador escogido entre 1000, que declare al hombre su deber, que de él se apiade y diga, líbrame de bajar a la fosa, yo he encontrado el rescate de su alma. Es decir, ese ángel es mediador intercesor que intercede por él para librarle de bajar a la fosa. Bien, pues lo dejamos aquí. Al final hemos concluido
afirmando, ¿no?, en ese texto de San Basilio, afirmando la existencia de los santos ángeles de la guarda que cuidan de nosotros. Voy a decir una cosa, y es que cuando uno lee la vida de los santos, te impresiona ver la intimidad que tenían muchos de estos santos con sus santos ángeles de la guarda. Nosotros a veces vivimos muy, muy olvidados de ellos, ¿no? Algunos santos han tenido hasta el atrevimiento de ponerle un nombre a su ángel de la guarda, de ponerle nombre. Y es que yo recuerdo haber leído la vida de Alexia, de esta niña de Madrid que, bueno, pues que está introducido su proceso y que murió de un cáncer hace unos años, ¿no? Y me impresionaba cuando leía su vida la intimidad que tenía con su ángel de la guarda, que le ponía un nombre, ¿no?, que parecía el nombre del mayordomo, y hablaba con él, y yo me daba cuenta y decía, tenemos una carencia grande. Los santos han tenido una intimidad con sus ángeles de la guarda que nosotros, pues por influjo de este materialismo y de este racionalismo del que estamos imbuidos, pues estamos muy olvidados. Vamos a ser claros, empezando por el que habla, ¿no? O sea, que es que tenemos que hacer, ¿no?, a raíz de esta predicación que nos hace el catecismo, tenemos que hacer nuestro examen de conciencia y recuperar de una manera equilibrada, repito lo de equilibrada, porque, como he dicho, la devoción a los ángeles no está desligada del cristocentrismo, pero recuperar también nuestra fe en los ángeles. Y recibimos también la bendición de Dios pidiendo a los ángeles que nos enseñen a acogerla. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.